Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, estimados chicas, chicos del Instituto Juan Bosco de la ciudad de Huánuco. Quien les saluda es el contador público colegiado Carlos Alberto Céspedes Ruiz, que en esta oportunidad tendremos a nuestro cargo la asignatura de costos 1. Vamos de inmediato a la presentación del curso. Especialidad de contabilidad, asignatura costos 1. Tenemos a nuestro cargo este semestre académico 2021. Como ya habíamos mencionado, vamos a proceder a un poco el perfil del docente. Soy egresado de la Universidad Nacional de Emilio Valdizán como contador público. Soy miembro hábil del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. Tengo maestría en Ciencias Contables con mención en Auditoría y Tributación de la Universidad de Huánuco. Tengo experiencia por más de 20 años en el ejercicio de la profesión en temas contables, tributarios y laboral. Tengo experiencia en la docencia en la Universidad de Huánuco por varios años y por segundo año en el Instituto Juan Bosco de esta ciudad. Actualmente soy asesor de diversas empresas privadas, sobre todo en el rubro de la construcción, y gracias a las instituciones, especialmente por el Perú, o las charlas, ponencias, seminarios, cursos, diplomados que nos dan la facilidad de poder emitir nuestros conocimientos. Dentro de los datos generales del curso, tenemos, por ejemplo, que pertenece al tercer semestre, 72 horas de clase, 4 créditos, bueno, el año académico ya conocemos, 2020, y tiene una duración de 18 semanas. Tiene mi correo para cualquier duda con respecto al tema de costos 1 y pasamos a la competencia del perfil de egreso del estudiante. La competencia general es que el estudiante adquiera conocimientos, un trabajo en equipo, comunicación efectiva e innovación. Dentro de las competencias específicas es de analizar y aplicar de manera adecuada los conceptos básicos de la contabilidad de costos. Contabilidad de costos no es lo mismo que una contabilidad comercial, que una contabilidad financiera. Tenemos que desarrollar habilidades en el manejo de las herramientas básicas utilizadas por la contabilidad en generar información exacta. Sabemos que la contabilidad es exacta, útil y oportuna, que todo posibilite una buena toma de decisiones. Manejar la información necesaria para la formulación, planificación, evaluación y control de las organizaciones en base de la estructura de costos. Aplicaremos una estructura de costos para poder determinar realmente a una empresa comercial e industrial. El resultado del aprendizaje dentro del presente curso es de que los estudiantes analicen, apliquen las normas legales vigentes, y registrar las operaciones contables según el plan contable empresarial en las empresas industriales. Mucho ojo aquí, costos es solamente para empresas industriales, ¿sí? Poseer una gran capacidad de trabajo en equipo. Luego tenemos la programación de contenidos, es decir, el sílabus en sí. ¿Qué forma parte de nuestros sílabus? ¿Qué temas? Por ejemplo, tenemos aquí los costos, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza, clasificación, objetivos, importancia, elementos que lo conforman? Diferencia entre costo y gasto. Muchos a veces nos equivocamos si en realidad será un costo o será un gasto lo que realiza una empresa. Pérdida e inversión. ¿Cuál es la relación de la contabilidad de costos y una empresa? La que comúnmente conocemos nosotros, ¿no? El flujo de costos comerciales y métodos de costeo. ¿Cómo se va a determinar los costos de venta? Muchas veces ya vemos de repente en los estados de resultados, ¿no? Un costo de ventas, costo de adquisición, costo total, costo unitario. Se van a realizar diversos métodos de costeo para poder determinar cada tipo de costo en una empresa industrial, en una empresa de fábrica que fabrica alguna mercadería o algún producto. Los costos de importación, definiciones, tipos, Incoterm, que es algo muy importante, régimen tributario de las importaciones y los costos en la empresa industrial y de servicios, fundamental, industrial y de servicios.
La metodología que se llevará a cabo en el presente semestre académico van a ser, lógicamente con estas clases virtuales que se impartan, van a ser también teóricas y prácticas, ¿no? Si el docente les dejará trabajos, ustedes desarrollarán sus monografías, desarrollarán sus talleres de manera teórica y práctica, en la que se van a exponer normas de carácter universal. Específicamente en cada caso, todo se debe cumplir con las lecturas que se va a recomendar. Se van a generar archivos, sobre todo en PDF, para que ustedes puedan descargarlos y comenzar a investigar sobre los temas netamente lo que son costos. Se organizará alumnos por grupos para poder determinar, para poder realizar sus trabajos de investigación en función a las unidades del sílabo, ¿sí? Se va a entregar con anticipación una semana antes cada tema a tratar para la siguiente semana, entre materiales de lectura y archivos que ustedes pueden descargar, sean folletos, sean separatas, netamente. También se van a realizar, lógicamente, casos prácticos de costos, ¿no? Como ya habíamos mencionado hace un momento, cómo determinaremos los sistemas de costeo que existen para cada tipo de actividad de costo que pueda realizar la empresa industrial o la empresa de servicios. Los medios que se va a utilizar van a ser, lógicamente, solamente lecturas seleccionadas y autorizadas por el docente, ¿no? De hecho, que ustedes pueden investigar a criterio propio cualquier tipo de libro. Los libros están hechos para poder investigar y aprender sobre todo. Tenemos una bibliografía, sí o sí, que está recomendada para poder desarrollar el presente curso. Lógicamente necesitamos una calculadora. Somos contadores, futuros profesionales, así es que tenemos que utilizar sí o sí la calculadora. Y el equipo multimedia que hoy en día es indispensable. Evaluación del aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, que el estudiante debe tener una nota aprobatoria de 13. Tener una asistencia, dice, no menor a 70%. ¿Sí? Ustedes tienen que tener el 70% de asistencia para poder aprobar el curso. El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas, dice mayor al 30%, o sea, faltas más de 30%, es decir, de las 18 semanas, tendrán que ser justificadas ya del total de horas programadas. Y lógicamente, si no justificas, vas a hacerte merecedor de esta notita 1, desaprobado por inasistencia. El estudiante podrá rendir evaluación de recuperación a fin de lograr la aprobación del curso. Aquel estudiante chica o chica, por ejemplo, que tiene la nota desaprobada de 10 a 12, tiene la opción de un sustitutorio para poder ganarse o merecerse su 3 en este caso. La evaluación será constante. Tenemos, por ejemplo, divididos en 3 partes fundamentales. 3 partes fundamentales. La primera parte consta de 4 tareas académicas. Las 4 tareas académicas pueden ser 4 prácticas calificadas, pueden ser intervenciones o pueden ser talleres grupales. El caso es que tengan ustedes 4 notas, es decir, 4 tareas académicas, y se le asigna un peso del 33.33%. Tenemos un solo examen de medio curso que tiene el mismo valor que las 4 tareas académicas, y tenemos un examen final con el mismo valor de las 4 tareas académicas. Entonces tenemos una nota, 2 notas y 3 notas. Estas 3 notas, sumadas y divididas entre 3, tendrán que tener un promedio mayor a 13 para poder aprobar el curso. Fuente de información. Esta es la bibliografía que estamos recomendando, solamente algunas bibliografías, y lógicamente con el continuar del curso se les va a recomendar algunos manuales, algunos links para poder determinar o entender un poquito mejor a lo que es costos. Entonces vamos con la siguiente clase que les esperamos, ya con el tema de la introducción a los costos. Gracias, hasta luego. Los costos
naturaleza, clasificación, objetivos e importancia. Temas que conciernen a la primera semana de estudios. ¿Qué es la contabilidad de costos? La contabilidad de costos es una disciplina contable utilizada por la contabilidad administrativa para determinar, entre otros, el margen de contribución, el punto de equilibrio, el costo de producto y la posible toma de decisiones. Es importante señalar que la contabilidad de costos no es lo mismo que decir contabilidad financiera, contabilidad gubernamental. Son distintas contabilidades. Los datos que arroja la contabilidad de costos actualmente por lo general se toman como base para la elaboración de estados financieros proyectados. ¿Por qué? Porque en la contabilidad de costos se va a obtener netamente partes fundamentales, montos fundamentales para poder determinar montos exactos y proyectarse en esos montos cómo va a ser la empresa financieramente un segundo periodo, un siguiente periodo o en el futuro. La contabilidad de costos, en sentido más general de la palabra, es cualquier procedimiento contable diseñado para calcular lo que cuesta hacer algo. ¿Sí? Lo que cuesta hacer algo. Por ejemplo, financieramente, vamos a una panadería. Esta empresa de panadería es una fábrica, ¿verdad? Compra harina, compra sal, compra levadura, etcétera, etcétera. Se determinará, por ejemplo, cuánto va a gastar en producir 1000 panes. ¿Cuánto le cuesta a la panadería producir 1000 panes, netamente? ¿Cuánto le cuesta producir 100 panetones? Exactamente se tiene que realizar de manera general cuánto es el monto exacto. Los bancos emplean un tipo de contabilidad de costos para determinar lo que cuesta procesar un cheque o una consignación. Mucho también se utilizan, por ejemplo, la contabilidad de costos en las empresas de servicios. En este caso, los bancos son empresas de servicios, ¿no? Tenemos aquí lo mismo, los hospitales también brindan su servicio, los colegios brindan su servicio, universidades, etc. Objetivos de la contabilidad de costos. Proporcionar la información para determinar el costo de venta, poder determinar la utilidad o pérdida del periodo, proporcionar la información, dice. A un sistema contable, lo que nosotros debemos determinar, por ejemplo, con lo que conocemos los estados financieros, existe un estado de resultados. Dentro de este estado de resultados vamos a obtener aquí todo dentro de un proceso contable, lo que se determina el costo de ventas. Este costo de ventas es fundamental para una empresa, para poder proyectarse hacia el futuro y saber en realidad cuánto ha gastado en fabricar, en obtener una cierta cantidad de artículos, de mercaderías. ¿Sí? Determinar el costo de los inventarios para su presentación en los estados de situación financiera. A posterior a ello, para el siguiente periodo, dice determinar el costo de los inventarios para poder realizar, ¿no?, el estado de situación financiera, lo que aún todavía se conoce como balance general. Suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilita la toma de decisiones acertadas. Con la contabilidad de costos ya hemos visto anteriormente que este tipo de contabilidad es exacta, y esa contabilidad exacta lo que se determina ciertamente en producir cierta cantidad de artículos o productos va a facilitar tomar decisiones para un siguiente proceso, para un siguiente periodo. Facilitar el desarrollo e implementación de las estrategias del negocio. De hecho, que todo negocio, sea de servicio, sea industrial, lo que necesita, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su envergadura, tiene que utilizar la contabilidad de costos y mediante ello obtener estrategias para sus beneficios. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad, ¿cierto?, que sintetiza y registra los costos de los centros fabriles, industria, ¿verdad?, servicios,
los comerciales de una empresa con el fin que puedan medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos a través de la obtención de costos unitarios. Aquí algo importante, ¿no? Si sabemos en realidad cuánto cuesta producir 1000 panes, de hecho que vamos a saber cuánto cuesta producir un pan. A eso se va a ir netamente lo que es la contabilidad de costos, separada, desligada, si realmente es un costo o si realmente es un gasto. ¿Sí? La contabilidad de costos se relaciona con la información de costos para su uso interno y la gerencia. Ayuda de manera considerable a la gerencia en la formulación de objetivos y programar. Este tipo de actividades de costos es necesario e indispensable. Es por eso que muchas empresas no llevan la contabilidad de costos. Por lo general tiene que ser una empresa de gran magnitud, ¿no? Y de acuerdo a las posibilidades y criterios. Algo muy importante que tenemos aquí, los elementos del costo. El costo no trabaja solo. El costo trabaja con, por ejemplo, con la materia prima, con la mano de obra y con los gastos indirectos. La materia prima no trabaja sola. La materia prima trabaja con la materia prima directa, materia prima indirecta, lo mismo mano de obra directa, mano de obra indirecta, los gastos indirectos, los gastos directos también. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos son fundamentales para poder determinar el costo. Por ejemplo, las materias primas, como conocidas como primer elemento del costo, dicen. Son los materiales comprados que sirven para insumo en la fabricación del producto terminado, a los cuales la mano de obra y la tecnología se encargan de transformar en producto. Dice que son los materiales, la materia prima. Por ejemplo, en una panadería, ¿cuál es la materia prima? La materia prima pues es la harina, es la levadura, es la sal, ¿verdad? Luego tenemos la mano de obra. La mano de obra sí ya es muy conocida, es la actividad o el desempeño, el esfuerzo que realiza cada persona para poder producir algo, ¿sí? O transformar un producto en algo. Tenemos, por ejemplo, los gastos indirectos de fabricación. Son aquellos desembolsos que se dan al interior de los departamentos de producción, que no se identifican directamente en el proceso productivo, pero por el hecho de generarse dentro del proceso se le cargan al costo de producción. Por ejemplo, gasto indirecto de fabricación en una panadería, que podría ser, por ejemplo, el transporte que realiza la panadería para poder comprar o vender sus productos, ¿sí? Al momento de comprar o al momento de repartir sus panes. Gracias entonces, con esta presentación nos vamos o les esperamos a la siguiente clase, que es un poco más sobre la introducción a los costos. Gracias. Donde hay buena enseñanza.